Bueno, para finalizar vamos a ver los artículos 126 y 127. El 126, como les decía en el video anterior, no establece un tipo penal autónomo, una conducta autónoma, sino que son las formas agravadas del delito previsto en el 125 bis. Esto es la promoción o facilitación de la prostitución de las personas. Por lo tanto, solamente nos vamos a limitar a ver las formas agravadas, que en general coinciden con las formas agravadas que ya vimos de otros tipos penales previstos en el título de delitos contra la integridad sexual y que inclusive ya hemos hecho referencia a las particularidades de cada agravante, cuáles son sus circunstancias de configuración, y bueno, y algunas previsiones adicionales sobre las agravantes, así que voy a tratar de ser breve y sintética sobre algo que ya vimos para no reiterar innecesariamente los conceptos. El artículo 126 establece, en el caso del artículo anterior, es decir, hay una remisión directa al 125 bis, la pena será de 5 a 10 años de prisión si concurriere alguna de las siguientes circunstancias. Y menciona básicamente 3 núcleos de agravantes que podríamos inclusive clasificar en función de 3 grandes criterios clasificatorios. Las primeras agravantes relativas a los medios comisivos, o sea, al medio a través del cual se comete la acción. Las segundas en relación a la calidad que deben revestir los sujetos, el autor, el sujeto activo o el sujeto pasivo. Y por último, la última agravante relativa a la situación de minoridad de las personas, bueno, valga la redundancia, menores de 18 años. Como vimos ayer, en relación al primer núcleo que podríamos considerar de agravantes, previsto en el inciso 1, establece cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o una situación de vulnerabilidad, o concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima. El engaño ya vimos que lo vimos en otros tipos penales, que tiene que ser un engaño serio y susceptible de inducir a error al sujeto pasivo, no puede ser cualquier engaño que no tenga esa virtualidad. En relación a la fuerza también vimos que es la fuerza física desplegada sobre el cuerpo del sujeto pasivo, puede ser desplegada con el propio cuerpo del sujeto activo o con un elemento del que haga uso el sujeto activo, pero ya vimos que era la violencia. En relación a las amenazas también, dijimos que las amenazas tienen que ser amenazas graves, de padecimiento de un mal grave e inminente. Tiene que tener entonces esa condición, esa dimensión de gravedad que reclama el tipo. Tiene que ser una amenaza seria, posible, futura. La intimidación o cualquier otro modo de coerción es una expresión que utiliza el legislador, que es una expresión de natural textura abierta, o sea que produce alguna necesidad de analizar la posibilidad de colisión con el principio de legalidad, con el principio de máxima taxatividad legal, porque cualquier otro modo de coerción podría ser definido por el intérprete como respecto a una cantidad de acciones que vulneran francamente el principio de legalidad, con lo cual hay que tener mucho cuidado. La doctrina lo que dice es que la intimidación o cualquier otra forma de coerción son conceptos que deben asimilarse a las amenazas, a las que hicimos referencia anteriormente, y que el legislador en realidad lo utilizó como sinónimos de las mismas. En todo caso, si ese es el concepto restrictivo, bueno, y entendemos que son sinónimos, sabremos que es una amenaza. En relación a abuso de autoridad o situación de vulnerabilidad, bueno, en relación a las relaciones de autoridad o las relaciones donde promedia el abuso de autoridad, también lo vimos. Tiene que haber una real asimetría entre el sujeto activo y el pasivo. Tiene que haber una situación concreta, material, de autoridad. Y ese despliegue de autoridad tiene que ser aprovechado por el sujeto activo para compeler o para someter a la víctima, que en este caso basta. Es un tanto contradictoria esta agravante, porque lo cierto es que
si el consentimiento de la víctima no opera como factor desincriminante, no tendría ningún sentido la necesidad de configuración a partir del abuso de autoridad. Lo cierto es que en el caso concreto debe haber una real asimetría, ya lo explicamos. El aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, el legislador básicamente se refiere a las situaciones de vulnerabilidad por padecimiento de enfermedad mental o de discapacidad cognitiva o intelectual, que implique también una asimetría de poder en la relación posible entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Lo novedoso del agravante es la concesión o recepción de pagos o beneficios. En realidad acá lo que hace referencia al legislador es que el sujeto activo, es decir, el promotor o el facilitador de la prostitución de otra persona, va a conceder beneficios o pagos a un tercer sujeto que tiene autoridad o influencia sobre la víctima. Por ejemplo, el sujeto activo o el autor que convence al padre, por ejemplo, de una mujer a que la entregue a los fines de iniciarla en la actividad sexual. Es decir, es pagar a quien tiene autoridad sobre la víctima en este sentido. Luego las agravantes por el parentesco, que ya las vimos todas ayer, no voy a incurrir en reiteraciones innecesarias, y ya vimos cuáles son los fundamentos de esta mayor punición que suponen estas agravantes, básicamente el especial deber de afectividad o los lazos de afectividad que deben haber entre los miembros de una familia. En relación a la figura del tutor y curador, también dijimos que tiene que ver básicamente con la violación de los especiales deberes inherentes del cargo de tutor o curador, es decir, el tutor o curador se supone que asume obligaciones relativas a ejercer un cuidado especial sobre quien termina siendo el sujeto pasivo o la víctima del delito. Lo mismo en relación a los encargados de la educación o de la guarda. Tiene que haber una situación concreta, por ejemplo la situación del docente o la situación de que provisoriamente tiene la guarda de una persona y que se aprovecha de esta circunstancia para incurrir en esta acción ilícita. En relación a el agravante relativa a funcionario público, la última parte, el inciso 3 del artículo 126, establece cuando el autor fuere funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad policial o penitenciaria. Yo no sé si recuerdan que en el día de ayer habíamos efectuado una crítica, o por lo menos habíamos expresado cuál es la crítica que ciertos sectores de la doctrina hacen a la regulación de la calificante o de la agravante en el artículo 119, que solamente define el agravante en los supuestos de que el autor o el sujeto activo sea un funcionario perteneciente a una fuerza de seguridad o policial. Habíamos dicho que esta circunstancia era considerada por ciertos sectores de la doctrina como una circunstancia discriminatoria negativa, porque el fundamento de esta calificación es justamente el mayor deber de cuidado que estas personas tienen respecto de los ciudadanos y de la autoridad que representan frente a los ciudadanos, y que esta circunstancia o esta condición no era privativa solo de los miembros de las fuerzas de seguridad. Bueno, en este caso esto no sucede, puesto que justamente la calificante o la agravante en este supuesto específico incluye también a los miembros, a cualquier funcionario público y no solamente a los miembros de las fuerzas de seguridad policial o penitenciaria durante el ejercicio en ocasión de sus funciones. Entonces incluye a todos los funcionarios públicos y entonces en este supuesto no existe la discriminación negativa que vulneraba el artículo 16 de la Constitución Nacional, a la que habíamos hecho referencia en el día de ayer. Y por último, el último párrafo del artículo 126 establece que cuando la víctima fuera menor de 18 años, la pena será de 10 a 15 años de prisión. La utilización de esta edad, que es un elemento objetivo del tipo, que por supuesto que para que se configure el agravante el sujeto activo debe conocer esta circunstancia, es decir, que es una persona menor de 18 años, se debe en relación al especial cuidado que debe tener el Estado, sobre todo en el diseño de políticas públicas y las personas en general, en relación con las niñas y adolescentes, y esta edad remite a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que estipula que toda persona menor de 18 años de edad es considerado niño
y en función de esto es que se agrava la punición en función del especial disvalor de acción que tiene promover o facilitar la corrupción de una persona en desarrollo, como lo es un niño conforme los criterios de la Convención Interamericana. Es decir, que el artículo 126 se reduce básicamente a establecer las formas agravadas del artículo 125 bis. Por último, el tipo penal estipulado en el artículo 127, que es el que la doctrina denomina el delito de rufianería, que establece que será reprimido con prisión de 4 a 6 años al que explotar económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona, aunque mediar el consentimiento de la víctima. Es un tipo autónomo dentro de los que venimos viendo porque establece un factor adicional que es justamente el de explotación económica de la prostitución ajena. Es un elemento objetivo del tipo, es decir, que el sujeto activo debe conocer que se encuentra explotando económicamente la prostitución de otra persona. El término medular en relación a este tipo penal es el término explotar económicamente la prostitución ajena o la expresión medular. Debe acreditarse la existencia, en primer lugar, de la prostitución. Reitero lo que habíamos dicho anteriormente, que la prostitución se entiende como una actividad habitual de comercio sexual a cambio de dinero. El bien jurídico protegido es pluriofensivo porque es tanto la integridad sexual como la libertad sexual, la libertad de disponer del propio cuerpo. Aquí hay una salvedad que hace algún sector de la doctrina relativo a que en este delito en particular, a diferencia de... en este delito en particular, ustedes verán que la última parte de la redacción del primer párrafo establece aunque mediar el consentimiento de la víctima. Sin perjuicio, algún sector de la doctrina encuentra que hay una contradicción semántica, o sea, una contradicción en la redacción del mismo tipo penal, en función de que al estipular como un elemento objetivo del tipo que la acción ilícita es explotar económicamente, esta doctrina lo que hace es remitirse al concepto de explotación en el diccionario de la Real Academia Española, y lo que dice es que explotar es utilizar abusivamente en provecho propio el trabajo o las cualidades de otra persona. Con lo cual, lo que dice este sector de la doctrina, Benítez entre ellos, es que el término explotación lleva íncito en sí la cosificación y la utilización contra la voluntad, es decir, el uso abusivo de un otro, y en función de esto es incompatible que en la misma redacción del texto legal se encuentre la configuración de un tipo que exige explotación, es decir, que exige un modo violento y abusivo de conminar a un otro o de neutralizar la voluntad de un otro o una otra, y al mismo tiempo que el consentimiento del sujeto pasivo no opere como factor desincriminante de la conducta. Es decir, acá habría una contradicción y en función de esta contradicción, en función del principio de legalidad y ateniéndonos de manera estricta a la semántica utilizada por el legislador cuando hace referencia al término explotar, es lo que acá considera este sector de la doctrina, es que la explotación y el consentimiento son excluyentes y por lo tanto en este caso el consentimiento libre e informado eventualmente podría desincriminar la conducta, sería un factor desincriminante. Bueno, como decía, la acción típica es explotar económicamente, la prostitución ajena. ¿Qué es explotar económicamente? Bueno, obtener una utilidad, un lucro, un provecho, tiene que ser económico, puesto que así lo exige el tipo penal en su redacción. Pueden ser sujetos de este delito cualquier persona, excepto en las agravantes, puesto que las agravantes exigen una calidad personal específica tanto en el sujeto pasivo como en el sujeto activo. En el sujeto pasivo, cuando agrava la conducta en el caso de que el sujeto pasivo sea una persona menor de 18 años, es decir, esa calidad debe revestir el sujeto pasivo y debe ser conocida por el sujeto activo para que se configure el agravante.
y por eso debe revestir esta calidad personal, pero en la figura básica no se requiere ninguna condición específica, ni en el sujeto activo ni en el sujeto pasivo. El tipo subjetivo es un tipo penal que requiere dolo directo, es decir, el sujeto activo debe conocer que se encuentra explotando económicamente la actividad sexual de una otra o un otro, y además, para que se configuren las agravantes, debe conocer las circunstancias justamente que derivan de esas agravantes, entre ellas cuando la persona es menor de edad, efectivamente que es menor de edad, que es menor de 18 años. Y luego, en relación a las agravantes, me voy a remitir de manera total a lo que dije respecto del artículo 126, puesto que son exactamente las mismas las que prevé este artículo, con la diferencia de que la pena, para el caso de este tipo penal, aumentará de 5 años el mínimo a 10 años el máximo de prisión cuando se verifiquen las agravantes, y en el caso de las personas menores de edad la pena será de 10 a 15 años de prisión. Bueno, básicamente con esto terminaríamos el artículo 127. Como les dije, el artículo 127 bis y el 127 ter fueron derogados por la ley 26.364 y nos queda para los próximos videitos el artículo 128 y el 129 del capítulo 3 del título 3 del Código Penal.